así que la verdad que el placer es totalmente mío. Así que bueno, ¿arrancamos entonces? Arranquemos. Dale. Bueno, vamos a hablar entonces hoy un poco de todo lo que es el manejo percutáneo de las complicaciones de la pancreatitis aguda. Les voy a mostrar un poco toda la experiencia que tenemos desde la Fundación DAISIM, desde algunos casos que se comenzaron a hacer hace varios años, décadas atrás, hasta uno que se acaba de terminar de hacer recién, hace minutos, así que estamos bien actualizados. Vamos a ver entonces la definición de pancreatitis, las clasificaciones y la definición por gravedad, cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento básicamente de los casos graves de pancreatitis aguda y finalmente las indicaciones quirúrgicas. Vamos a comenzar con la definición. Pancreatitis aguda lo vamos a definir como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que suele ser reversible, pudiendo además comprometer por contigüidad estructuras vecinas y también desencadenar una repercusión sistémica con disfunción de órganos. En nuestro medio, la etiología de la pancreatitis aguda en un 60-75% es de etiología biliar y de 1 al 8% de estos pacientes con litiasis vesicular van a desarrollar una pancreatitis aguda. Lo vamos a ver en los próximos minutos, pero el diagnóstico hoy por hoy de la pancreatitis aguda básicamente se hace con el dolor abdominal típico que nos va a comentar el paciente, más el aumento de las enzimas pancreáticas en sangre. También vamos a definir la pancreatitis necrótica, que esto lo vamos a ir también viendo en el transcurso de los próximos minutos de la charla, que lo vamos a definir como la falta del realce del parénquima pancreático por una imagen realizada con contraste endovenosa, y esto puede involucrar solo el parénquima pancreático, que es raro, lo más común que es el parénquima pancreático y el peripancreático, y también menos común el tejido solo peripancreático. Cuando hablamos de las clasificaciones, hoy por hoy las clasificaciones básicamente las vamos a clasificar como aquellas por sus determinantes locales y sistémicos y la clasificación de Atlanta modificada. De acuerdo a los determinantes locales y sistémicos, vamos a clasificarla de acuerdo a su severidad en leve, moderada, severa o crítica. La leve es aquella que no tiene necrosis pancreática infectada, tampoco va a tener falla de órganos. La moderada tiene una necrosis que no está infectada, es estéril, o falla de órganos de menos de 2 días. La severa ya tiene necrosis infectada, pancreática o peripancreática, o falla de órganos persistente, y la crítica, que es la de mayor severidad, que va a tener necrosis infectada, ya sea pancreática o peripancreática, asociada a una falla de órganos persistente. En cuanto a la clasificación de Atlanta, la tenemos en Sí, todos los libros, va a ser de acuerdo al tipo de pancreatitis aguda y al grado de severidad de pancreatitis aguda, como la podemos observar en el siguiente gráfico. Vamos también a definir las complicaciones que podemos tener con la pancreatitis aguda. Vamos a ver qué pueden ser de acuerdo al contenido, si tienen pared o no, y de acuerdo a en quién se observa, si en la pancreatitis intersticial o necrótica de aparición. Generalmente las complicaciones líquidas peripancreáticas agudas van a ser de contenido homogéneo, al ser de un tiempo de aparición de menos de 4 semanas, no va a estar encapsulada su pared y se observan en la pancreatitis intersticial. Cuando ya hablamos de colecciones necróticas agudas, el contenido es heterogéneo, tampoco va a estar encapsulado debido a su tiempo de aparición, y esto se puede observar en la pancreatitis necrótica. Los pseudoquistes, el contenido va a ser homogéneo, ya pasaron las 4 semanas, con lo cual vamos a tener una pared definida, y lo podemos observar en la pancreatitis intersticial, y ya en la wall of necrosis, el contenido es heterogéneo, tiene pared definida, se observa en la pancreatitis necrótica, y también en cuanto al tiempo de aparición ya es a partir de la semana 4.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Para hacer el diagnóstico, como vimos anteriormente, hoy por hoy el diagnóstico es con la clínica del paciente más el laboratorio. Las imágenes no nos van a dar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Sí, le vamos a pedir a la mayoría de estos pacientes con pancreatitis aguda una ecografía para el diagnóstico de su etiología. Como dijimos anteriormente, la etiología en nuestro medio es mayoritariamente biliar. En los casos graves y a partir del quinto día podemos pedir tomografía o resonancia. Como siempre dice Mariano Jiménez, uno tiende a pedir más la tomografía porque es más rápida de hacer, está más disponible y además que para nosotros los cirujanos es más fácil de interpretar. Más rápido porque imagínense teniendo un paciente grave en el resonador, donde uno lo va a tener quizá más de 40 minutos, no es lo más indicado, y disponible porque no todos los centros tienen resonancia y sí la mayoría de los centros tienen tomografía para poder realizarla. En cuanto a los scores pronósticos, hoy por hoy los scores pronósticos están en desuso, tanto el Ranson, el Apache 2, básicamente ya no se usan, y lo que sí vamos a utilizar son los criterios de severidad que lo podemos hacer al lado de la cama del paciente, como es este que podemos observar acá. Evaluamos la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la leucocitosis, la edad de paciencia, el estado de conciencia, etc. Algo que también siempre dice Jiménez y que ya prácticamente está en desuso, la profilaxis con antibióticos no es más efectiva para el tratamiento de la pancreatitis, y también lo es la punción bacteriológica. ¿Por qué? Porque la punción bacteriológica hoy por hoy no nos va a dar mucha data. Lo que sí vamos a hacer cuando tenemos estas imágenes, en vez de hacer una punción bacteriológica, el tratamiento percutáneo mini-invasivo, que es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Por lo tanto, la antibiótico terapia profiláctica y la punción bacteriológica hoy por hoy no estarían más indicados. Y el paradigma de todo este tratamiento va cambiando. Yo me acuerdo desde el año 2010 que se publicó en New England Journal of Medicine uno de los trabajos más importantes que cambió el enfoque de tratamiento por el grupo de Besseling. Hasta ahora va cambiando y se va eh, actualizando el tratamiento con muchas cosas. Por ejemplo, los cambios de clasificación, lo que hablábamos recién de no dar más antibiótico como profilaxis, toda la importancia de los procedimientos mini-invasivos que vamos a ver en los próximos minutos, la alimentación temprana en estos pacientes para mejorar la evolución de los mismos, la no utilización de los factores pronósticos y sí de los factores de severidad, no realizar más la tomografía antes del día 5, toda la importancia de las imágenes y el estado clínico del paciente y todos los cambios que se fueron viendo en el manejo de la necrosis. Cuando yo era residente en el año 2001, todo paciente iba a necrosectomía y eso ha cambiado drásticamente en los últimos años. ¿Cómo vamos a encarar el tratamiento de los pacientes con la pancreatitis aguda grave y cómo vamos a manejar estas complicaciones? Como vimos anteriormente, las vamos a clasificar en tempranas y tardías de acuerdo al inicio. Tempranas las vamos a clasificar en aquellas que se dan antes de las 4 semanas y las tardías en las que se dan después de la semana 4, y a su vez ambas las vamos a clasificar en necróticas, en edematosas o necróticas. Como vimos anteriormente, en cuanto a las tempranas edematosas, el ejemplo acá es la colección peripancreática aguda, sabemos que la mayoría resuelve espontáneamente. Cuando hablamos de las tempranas necróticas, una colección necrótica aguda, como lo definimos también anteriormente, en caso de tener síntomas por compresión, el tratamiento sería percutáneo, pero si no, también muchas resuelven espontáneamente. Ya hablando de las tardías, a partir de las 4 semanas, las edematosas, que son clásicamente el pseudoquiste,
uno de los tratamientos principales hoy por hoy cuando da síntomas locales es la ecoendoscopía. Y ya cuando son tardías necróticas, tenemos el ejemplo, como pusimos anteriormente, de la necrosis, que es lo que básicamente vamos a ver en estos próximos minutos. Jiménez este trabajo no le gusta mostrarlo más, pero yo creo que cada tanto conviene mostrarlo porque por lo menos a mí me marcó como el cambio de paradigma en este tipo de, de tratamiento. Vean ustedes, cuando comparamos la cirugía mini-invasiva con la cirugía abierta con necrosectomía en cuanto a las complicaciones mayores o a la falla de órgano multiorgánica, vemos claramente que con una P totalmente significativa es en favor a el tratamiento mini invasivo, pero ese trabajo fue bastante criticado en su momento, pero ya 9 años después el mismo grupo ha demostrado con un seguimiento a largo plazo la superioridad del step-up approach en forma mini invasiva con el tratamiento de necrosectomía quirúrgica de entrada. Y vean ustedes en tiempo, en meses, la supervivencia con el step approach comparado con el de la necrosectomía abierta, como es claramente superior. Obviamente que hay casos que sí, quizás requieren cirugía, donde hay síndrome compartimental que no puede ser tratado por vía percutánea con drenajes, o cuando hay perforación de órganos huecos o bien peritonitis generalizada, que vamos a tener que seguir teniendo el tratamiento quirúrgico. Pero, ¿cómo hacemos nosotros todo esto del approach? Vean ustedes que tenemos esta tomografía. Generalmente lo que hacemos es insuflar con una sonda nasogástrica el estómago. Vemos acá que tenemos necrosis y aire. No tenemos duda que esta es una necrosis pancreática infectada. Y lo que vamos a hacer en este caso es, acá también, miren, se ve por ecografía. Esta foto de acá arriba a la derecha es una ecografía donde se ve prácticamente el páncreas con una imagen heterogénea, con sólida y líquida, y su correlación con la tomografía, en donde nosotros lo que vamos a hacer es primero ingresar por vía transgástrica. Siempre el primer drenaje que colocamos es un drenaje transgástrico. Perforamos, como ven acá, la pared anterior del estómago, la pared posterior del estómago, para acceder a la colección pancreática. Ven ustedes el alambre guía enrollado. Para los que hacen percutánea sabemos que siempre hay que tratar de colocar la mayor cantidad de alambre guía posible para que luego cuando uno coloca el catéter, como lo pueden observar acá, no tener ningún tipo de accidente y que el catéter finalmente quede dentro del estómago. Entonces acá vemos la pared gástrica anterior perforada, la pared posterior también, y el catéter de tipo pigtail drenando esta necrosis. Un segundo acceso es el acceso lateral izquierdo, para finalmente tener, como vemos en esta foto de abajo, el transgástrico, el lateral izquierdo, y poder realizar un circuito de lavado. Estos pacientes son vistos diariamente y lavados diariamente por todo el equipo. Si hay otras colecciones residuales que no se drenaron, también se pueden redrenar por vía por imágenes, y se coloca un segundo catéter, o en realidad ya un tercer catéter acá, y uno tiene que colocar la cantidad de catéteres en un principio que sea necesario. A medida que va pasando el tiempo y que el trayecto está definido, uno coloca catéteres de mayor frenchaje, sobre todo en este catéter lateral, como podemos observar acá. Acá hay una sonda de tipo nasogástrica, de tipo K9, K11, y luego se van colocando, y hemos llegado a colocar grosor de hasta sondas de tipo K227, con lo cual uno puede lavar prácticamente todo el retroperitoneo. Como les decía anteriormente, todas las colecciones tienen que ser drenadas, no importa la cantidad de catéteres que uno vaya a colocar, como podemos ver en estas imágenes. Este es un ejemplo de un catéter del que vemos por el acceso lateral izquierdo de 14 French, con lo cual uno puede ir incrementando el frenchaje
de los catéteres a medida que lo vamos haciendo. Esto es algo que también siempre nos gusta mostrar, es un ejemplo de un paciente que está siendo drenado con tomografía para fines académicos, y vean ustedes cómo se coloca la aguja trocar, se coloca el alambre guía en un primer acceso transgástrico, luego se coloca el catéter de Pigtail, como lo están viendo ahí, y finalmente se accede por vía izquierda para realizar este circuito de lavado. Y uno evacúa la totalidad del contenido. Pero hoy por hoy, en tiempo real, creemos que no es necesario. Otros ejemplos de otros pacientes donde podemos observar una colección pancreática donde estamos accediendo y colocando un catéter de drenaje, la reconstrucción tomográfica, y podemos ver cómo claramente el catéter pasa a través del estómago para luego drenar esta colección. Generalmente, una vez que nosotros tenemos el paciente drenado por vía transgástrica y por el lateral izquierdo, como les comenté anteriormente, luego en quirófano lo que hacemos es el recambio de estos catéteres que también les comentaba anteriormente, incrementando el frenchaje y colocando muchas veces, sobre todo por el lateral izquierdo, varios catéteres por el mismo orificio, y el paciente, como también les nombré antes, se lava todos los días en la sala, ya sea en la sala, en terapia intensiva. Y cuando llevamos al paciente a quirófano para el recambio de catéteres y el incremento de frenchaje de los catéteres, aprovechamos para hacer un lavado también más profuso. Entonces, colocamos fisiológico por uno de los catéteres transgástricos y vemos cómo sale por el lateral izquierdo. Y así es como uno diariamente lava este tipo de catéteres, y cuando ya sale el líquido claro, estamos conformes de que el retroperitoneo se está lavando bien. Y miren ustedes con el lavado lo que uno puede sacar. Vean ustedes que prácticamente trozos de necrosis uno puede ir sacando. Uno hace una necrosectomía, entre comillas, por vía percutánea. Este es un caso que hizo el doctor D'Agostino en Estados Unidos, pero es claramente necrosis como uno lo puede sacar. Algo importante también, hasta acá, de acuerdo a la evidencia que uno va teniendo, claramente el manejo percutáneo es muchísimo mejor que cuando uno lo compara, el percutáneo inicial, ¿verdad? El step-up approach, que cuando uno lo compara con el quirúrgico de necrosectomía de inicio. Pero también acá hay que comparar un drenaje estándar, como el que les venía mostrando anteriormente, con drenajes proactivos. Y vean qué diferencia hay. Cuando uno hace un drenaje proactivo, drena, le coloca la cantidad de drenajes que es suficiente, aumenta el frenchaje, ve todos los días el paciente y está encima del paciente para hacer todo el tratamiento. Vean ustedes que el número de drenajes y procedimientos es mayor en los que hacemos drenaje proactivo, el frenchaje de los drenajes también es mucho mayor que cuando uno hace el drenaje estándar, pero la necesidad de necrosectomía es mucho menor y una nueva falla multiorgánica en los pacientes también es mucho menor, con lo cual creemos también que lo que hay que hacer es un drenaje proactivo más allá que un drenaje clásico estándar como se hacía algunos años atrás. El éxito de estos pacientes sin necrosectomía es casi del 70%, y el tratamiento sabemos que es de baja mortalidad y previene la realización de necrosectomías en un número enorme de pacientes, con lo que esto conlleva: llevar al paciente a quirófano, hacer una cirugía que tiene alta mortalidad, y en caso de que todo salga bien, todas las complicaciones postoperatorias que uno puede tener luego de una laparotomía. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hoy por hoy la infección no es lo que nos va a marcar a nosotros la mortalidad, sino que lo que nos va a marcar la mortalidad y nos va a impactar en la mala evolución del paciente, básicamente es la falla de órganos. Antes decíamos que los pacientes que tenían falla de órganos con necrosis eran los que tenían más mortalidad, pero Jiménez en una de sus últimas charlas presentó este slide en donde se hicieron
pregunta, dos preguntas importantes. Si la falla de órganos persistente era más seria, uno a priori pensaría que sí, pero la respuesta fue que no, y esto a nosotros nos marca que si hay falla de órganos ya es peligroso y hay que tratar a ese paciente. Y lo mismo sucedió, que a mí me sorprendió esta pregunta, si pacientes con falla de órgano, a los cuales se les asociaba necrosis infectada, aumentaba la mortalidad, y tampoco. Ven ustedes que solo con falla de órganos puede llegar a tener una mortalidad del 44% y con falla de órganos asociada a necrosis pancreática del 29%. Por todo lo que venimos diciendo anteriormente, creemos que hoy por hoy ya la obligatoriedad de remover la necrosis infectada deja de tener valor, y en caso de que necesitemos realizar una necrosectomía, se sabe también que cuanto más tarde la hagamos, mejores van a ser los resultados, mortalidad, por lo tanto, en la demora de la remoción va a tener mejores resultados. Y esto que es algo que siempre muestra el doctor Jiménez, el cambio de paradigma. Yo les comentaba anteriormente, en el año 2001, cuando yo era residente de primer año de cirugía, todo paciente con necrosis pancreática infectada iba a necrosectomía, y luego de necesidad se le realizó drásticamente. Lo primero que vamos a hacer, siguiendo el Step Up Approach, es drenaje y expectación, y la necrosectomía se va a hacer de necesidad. Recuerden que un 70% de los pacientes con drenaje y expectación van a andar bien, por lo tanto, antes estábamos haciendo un